8 de la mañana con 5 minutos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Ampliación de Noticias. Hoy es domingo 10 de enero del año 2021. Por esta vez los acompaño. Mi nombre es Jaime Chincha. Todos estamos evidentemente preocupados, además ansiosos de información, ansiosos de datos, de alcances sobre esta nueva variante del coronavirus proveniente desde el Reino Unido. Ha sido confirmada esta semana por el Ministerio de Salud y básicamente consiste en la mayor capacidad que tiene esta variante para contagiar a más personas. Si el coronavirus que conocimos en marzo, abril, mayo, junio y durante todo el 2020 tenía, grosso modo, la capacidad de contagiar, si uno estaba contagiado, a 2 personas, 3 quizá, esta nueva variante del Reino Unido puede contagiar entre 6 y 7 personas, una sola. De allí su agresividad. Vamos entonces, eso es, digamos, el aspecto preocupante. El otro, ciertamente, es el de las vacunas. Y ese más bien nos da cierta calma a futuro. Nos hace pensar que por lo menos podremos finalmente vacunarnos. El presidente Sagasti, recordemos que en un mensaje a la Nación, también esta semana confirmó que el primer lote de vacunas de Sinopharm, 1 millón de vacunas de Sinopharm, llegaban durante este mes. ¿Quién mejor que el doctor Elmer Huerta, asesor médico de RPP Noticias, para aclarar la mayor cantidad de dudas que podamos tener y hacerle las consultas de rigor? Doctor Huerta, ¿cómo está usted? Siempre es un gusto. Bienvenido. Buenos días. Jaime, muy buenos días, gusto de saludarte. Muy buenos días también a todos nuestros oyentes. Comencemos por esta llamada así agresividad de esta nueva variante del coronavirus del Reino Unido. Como lo decía yo en la presentación, puede contagiar entre 6 y 7 personas. Esto evidentemente a primera vista o como primer reflejo podría hacernos pensar que los cuidados que ya manejamos, los protocolos que ya tenemos, eventualmente podrían acentuarse o añadirse otros. ¿Qué cuidados concretamente mientras esperamos a la vacuna? No la tenemos todavía, eso no puede, la noticia por sí misma no puede hacernos decir, ok, ya llega la vacuna, entonces ya no pasa nada, estamos tranquilos. Todo lo contrario. ¿Cuáles son esos cuidados, doctor, que debemos de tener con esta nueva variante? A ver, está muy bien lo que has dicho, Jaime, de que esta es una variedad del virus, pero no causa una enfermedad más grave, no causa un COVID-19 diferente, no causa un COVID-19 más letal. Eso es algo importante para las personas, porque muchas veces cuando uno habla de mutación, digamos, en el imaginario del pueblo, de la gente, dicen, si mutó ya debe ser un virus diferente, debe causar una enfermedad más grave, ¿qué está pasando? No, esta variante, es cierto, como has dicho, es mucho más infecciosa, puede infectar más, puede contagiar más, pero no causa una enfermedad diferente, ni es más letal. Y lo otro es que hasta ahora, Jaime, los estudios indican de que no ha mutado sustancialmente, aunque hay algunos genes que están cerca, a la zona en la que las vacunas pueden funcionar. De tal modo que todas las vacunas que se están haciendo en este momento van a poder funcionar con esta nueva variante. Dicho eso, Jaime, cuando tú me preguntas qué es lo que la gente tiene que hacer sabiendo que es más contagiosa, mira, yo creo que lo vamos a repetir, no nos vamos a cansar de repetirlo, pero además de decir del distanciamiento social, del lavado de manos, del uso de mascarillas, yo creo que lo más importante es que nuestros oyentes reflexionen, Jaime, en la necesidad del cambio de la conducta de la persona, de la necesidad. Y mira, voy a atreverme a hacer una comparación que puede hacer que nuestros oyentes reflexionen. Cuando una persona, por ejemplo, sufre de una adicción al alcohol, adicción al cigarrillo, adicción al juego, una adicción severa, nunca va a poder salir de su adicción, Jaime, jamás va a poder salir hasta que la persona
no se dé cuenta. No piense, se dé cuenta de que está con un problema del cual quiera salir y pida ayuda. Solamente allí, Jaime, es que la persona va a salir de su adicción. ¿A qué me refiero con esto, con lo que es coronavirus? A que ya lo sabemos de memoria. Estoy seguro si hacemos encuestas en la gente, ¿qué hay que hacer para esto? Distanciamiento social, la mascarilla y el lavado de manos. Pero ¿cuántos lo hacen realmente, Jaime? ¿Cuántos conscientemente, todos los días, cada vez que salen, se preguntan, Jaime, ¿a dónde estoy yendo hoy día? ¿A un espacio cerrado, a un espacio abierto? ¿Con quién voy a estar en ese espacio? ¿La gente que está allí la conozco, no la conozco? ¿Vive en mi hogar o no? ¿Cuánto tiempo me voy a quedar en ese espacio? Y si toda esa gente usa mascarilla, incluyéndome a mí. Eso es lo que le estoy diciendo a nuestros oyentes. Cuando tú me preguntas qué es lo que hay que hacer, reflexionar y preguntarse a sí mismo, ¿lo estoy haciendo? ¿Lo hago todos los días? ¿Lo respeto? Al igual que una persona que tiene una adicción, que hasta que no se pregunte qué pasa con mi vida, hasta cuándo no voy a salir de esta adicción, igual. Una persona que no reflexione y que no se dé cuenta si está haciendo o no lo correcto para prevenir la infección, no va a suceder nada. Al ser más infecciosa, automáticamente el siguiente reflejo es, entonces mata más. Y allí sería bueno poder aclarar o explicar, como usted bien lo sabe hacer, doctor Huerta, si es que realmente este virus mata más o es que en la medida que contagie más, es probable que personas sientan síntomas, comience a faltarles el aire y todo el protocolo macabro y funesto que ya le conocemos al coronavirus. ¿Mata más o en la medida en que contagia más puede provocar más muertes? Excelente pregunta. Pues mira, este es un asunto de un poquito de matemáticas y de proporciones. Ajá. Para poner un ejemplo sencillo, imagínate que tú tienes un vaso que está casi llenito de agua, es agua. ¿Okay? Entonces tú le pones a ese vaso un poquito más de agua, por gotitas le pones más agua, y ¿qué va a pasar? Va a subir el nivel del vaso y se va a rebalsar. ¿Pero qué cosa has puesto? Agua, simplemente he puesto agua. Muy bien. Al decir de que esta variante del virus, Jaime, no causa enfermedad más grave, o sea que el COVID sigue siendo el mismo, lo que tú estás haciendo es agregar casos a la sociedad. Entonces, en vez de producir, por ejemplo, 1,000 casos, vas a producir 1,400 casos de la enfermedad. Entonces, ese exceso de 400 casos, que es el exceso del agua en tu vaso para que se derrame, igual, claro, ese exceso de casos va a hacer que proporcionalmente hayan más enfermos en las proporciones que siempre hemos repetido, Jaime, ¿te acuerdas? 80, sí. 15, 5. Va a haber más enfermos en la categoría de 80%, o sea que lo van a pasar más suave, tranquilos. En la categoría de 15%, en que van a caer en cama, sumamente enfermos, pero de la que también van a salir. Y va a haber más proporción, y esta es la respuesta a tu pregunta, en el grupo de 5%, que va a necesitar hospital, camas de cuidados intensivos y va a morir. Es decir, al aumentar los casos proporcionalmente, porque la variedad es más contagiosa, van a aumentar también los casos de enfermedad hospitalaria y de enfermedad en UCI y de muertes. Pero no porque el COVID sea diferente, más mortal, sino porque proporcionalmente, aritméticamente, digamos, han aumentado los casos. No es que mate más per se, sino en la medida en que hayan más contagios, es más probable que se reporten la mayor cantidad de muertes. Lo que refuerza la prevención. Lo que refuerza la prevención, y allí va mi siguiente pregunta. Algunos que ya han tenido COVID dicen, yo ya tengo COVID, ya estoy inmune, ¿no? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, eso debe ser objeto de estudio en este momento, si es que a esta persona que ya le dio el COVID al que usted calificó en su momento con el chullito, ¿no? El de marzo, abril y mayo, le da esta nueva variante? Es decir, puede contagiarse de la nueva variante. Ya está el tema de recontagio o volverse a contagiar debidamente explicado por usted cada mañana. Pero es posible que este recontagio con la nueva variante pueda ser igualmente agresivo, o uno tiene inmunidad del virus anterior o de la variante anterior. Claro, son dos preguntas. Una persona que ya le dio el COVID, ¿se puede recontagiar con esta nueva variante? La respuesta es sí. ¿Con esta o con cualquier otra? Claro.
digamos, la reinfección ya es un hecho científicamente demostrado. Y segundo, ¿esta reinfección va a ser más grave, menos grave, igual a la anterior? No se sabe. Lo que se sabe hasta ahora por las reinfecciones es que algunas son asintomáticas, otras producen menos síntomas que la primera y otras más graves. Es decir, no hay un patrón establecido de reinfección, Jaime. Doctor, permítanos ir a una brevísima pausa para seguir conversando sobre la nueva variante y también entrar al tema de la vacuna. Y en el caso de la nueva variante se ha detectado en Japón, y con esto nos vamos a la pausa, 4 infectados con una nueva variante, así le llaman, parece que es otra, del coronavirus importada desde Brasil. Entonces, a ver, vamos a ver si hay que tener los mismos cuidados o de qué se trata esta nueva variante. Es decir, parece que es una segunda nueva variante, llamémosle así. Claro que sí. Y vamos a desarrollar el concepto que se llama vigilancia genómica. ¿En qué consiste vigilancia genómica? Con eso regresamos. Son las 8:16. Trabajamos para entregarle información real, confirmada y en voz de los protagonistas. Durante todo el día, con radio y televisión en simultáneo, estamos contigo. Para entender lo que sucede en el país, tenemos que preguntar, analizar y debatir. Creo que, en primer lugar, Quijote tenía su panza. Han entendido, yo creo, claramente el mensaje de la población. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Entrar al Facebook, al Instagram, al TikTok. Soy Jaime Chincha y en el Perú de hoy, nada está dicho. Consejo Vital. Doctor Huerta, si ya tuve COVID-19, ¿existe algún riesgo de reinfección? Sí, la reinfección, definida como una segunda infección y que ocurre por lo menos 90 días después de la primera, es un hecho científicamente demostrado, incluyendo al Perú. Debido a que la comparación de las secuencias genéticas del primer y segundo virus que causan enfermedad es muy difícil de ser demostrada, no se sabe exactamente cuán frecuentes son las reinfecciones. La recomendación práctica es que una persona que ya pasó la enfermedad debe seguirse cuidando como si no la hubiera tenido. Este es un consejo vital de RPP. Todo lo que sucede en el Perú te lo contamos aquí. Soy Patricia del Río y estoy en la Rotativa del Aire, edición tarde. De lunes a viernes a la 1 de la tarde, la Rotativa del Aire con Patricia del Río, solo por RPP, la voz del Perú. Dicen que en la zona está encendida y el bajo reventando tu bocina. ¿Quieres música urbana? Pues toma. Lo que suena es Radio La Zona en la noche y la escucho por la mañana. Cuando me voy de party todo el fin de semana. Esa es la que escuchas tú. La Zona. Radio La Zona en Lima 90.5. Tu música urbana. Son las 8 de la mañana con 18 minutos. Continuamos aquí en Ampliación de Noticias. Hoy domingo 10 de enero del año 2021. Soy Jaime Chincha y los acompaño hasta las 10 de esta mañana. Estamos conversando con el doctor Elmer Huerta sobre los cuidados que debemos de tener todos y ahora con mucho más rigor y mucho más acento en los protocolos que ya conocemos, porque tenemos la nueva variante del Reino Unido, la nueva variante de Sudáfrica y ahora se da cuenta desde el Japón, según las autoridades sanitarias, que están anunciando la detección de una nueva variante de coronavirus importada al Japón a través de 4 viajeros del Brasil. Se asegura que esta nueva cepa, así dice el cable, hay que aclarar eso si es una nueva cepa o no, llamémosle variante en realidad, ¿no? Eso lo vamos a aclarar en un momento también. Es diferente de las que ya se han identificado en Gran Bretaña y Sudáfrica. Dice aquí, aunque las 3 comparten alguna mutación común. Hay que tener ahora más cuidados
es, bueno, el cable habla, hagamos la distinción de lo que es nueva cepa y nueva variante, quizá eso pueda servir para que uno tenga el cuidado debido. A ver, claro, Jaime, esto es importante. Imagínate, para poner un ejemplo sencillo, que una persona, un ser humano, entre a cambiarse de ropa y cuando salga tiene su ropa, pero a veces tiene un sombrero medio amarillito, otras veces el sombrero es un poco menos amarillo, un poco más amarillo, pero son todos tonos de amarillo de su sombrero cuando sale de cambiarse de ropa. ¿Okay? Entonces conoces a esa persona por el sombrero que siempre tiene tonos de amarillo y su vestido X. Muy bien, ¿te imaginas que esta persona salga y ya no tenga sombrero? Salió sin sombrero. Esa es una variante. Una variante. Salió sin sombrero. Pero ¿qué cosa es una cepa? Es la persona que entra y que sale y ¿sabes qué? Le falta una pierna. Ya, claro. Ya, esa es una cepa completamente diferente. Entró con 2 piernas y salió con una sola pierna. ¿Qué pasó con la otra pierna? Esa es una cepa, ya es algo completamente diferente. Mientras que si solamente cambió el color del sombrero, esa es una variante. Sigue siendo el mismo ser, digamos, no es un ser vivo, los virus ya lo sabemos, pero digamos, claro, es la misma composición, pero con diferente aspecto, digamos. Claro. ¿No? Exactamente, entonces la cepa ya es completamente diferente. Entonces, por ejemplo, si se demostrara, crucemos los dedos que no, que cambia completamente la zona de la espiga que responde a las vacunas, ya sería eso, una cepa nueva. ¿Por qué? Porque ya no responde a las vacunas que tenemos. Claro. ¿Verdad? Pero hasta este momento es variante. Ahora, también varias de las preguntas que la gente se hace es, oiga, pero la vacuna que está llegando de Sinopharm ha sido trabajada con la primera variante, o por lo menos en China, desde Wuhan. Los virus siempre van mutando, pero lo que dicen es, ¿cuán efectiva podría ser esta vacuna de Sinopharm si ya está apareciendo la nueva variante? ¿Va a darnos la misma inmunidad o no? Excelente pregunta. Eso permite explicarle a nuestros oyentes qué cosa es la espiga. Cuando te dibujan el virus, ¿verdad? Te dibujan el virus, lo vemos en todo lado ya, hasta miedo nos da. Es una esfera que tiene como unas patitas, ¿verdad? Sí. Esas patitas, Jaime, se llaman espigas. Y esas patitas tienen 2 porciones, digamos. Estoy simplificando, pero 2 porciones para explicar lo que me preguntas. Una, la puntita de la espiga, que es como la llave que tú usas para entrar a tu casa. Todos los días que entras a tu casa, pones la llave en la cerradura, le das vuelta y entras a tu casa. Esa es la puntita de la espiga. Pero la base de la espiga es otra parte a la cual están dirigidas las vacunas. Se llama una zona RBD, la base de la espiga. Muy bien, entonces las variantes que se han descubierto, esta porque ya existe una variante brasileña, es cierto, una variante inglesa, ya la hemos visto, la de Sudáfrica, ahora se habla de una nigeriana, la semana pasada se habló de una variante aquí en Estados Unidos que no ha sido confirmada. Es decir, estas variantes están presentando mutaciones, cambios, como te puse en el ejemplo anterior, cambios en el sombrero, en la puntita de la espiga, en la llave. No sé si estoy seguro que muchos de nuestros oyentes tienen cerraduras en la que tú metes la llave y tienes que hacer a veces varias vueltitas. Sí, para que enganche. Bueno, claro, esta es una llave perfecta, pues ha mutado y ahora entras, haces y ya entró al toque, al dentro. Esa es la variante, porque es más infecciosa, ¿verdad? Lo que hemos hablado. Sí. Muy bien, pero esa parte, la RBD, a la cual van dirigidas las vacunas, solamente la variante de Sudáfrica se ha detectado cerca a esta RBD, se han detectado algunos cambios, pero en los exámenes que han hecho hasta ahora indican que la vacuna funciona, o sea, no ha mutado, no ha cambiado la parte RBD de la espiga del virus. Por lo tanto, la vacuna de Sinopharm, la vacuna de Pfizer, la vacuna de Moderna, la de AstraZeneca, todas a las cuales están dirigidas estas RBD, van a funcionar porque esa parte no ha mutado, solo ha mutado la punta de la llave en la espiga, pero no la base. Estamos, desde que comenzó la pandemia, viviendo tiempos de fake news de manera muy acentuada. Y lo que algunos están diciendo esta semana, a raíz del anuncio de la vacuna de Sinopharm, es que esta vacuna es de los chinos, primero póntela tú, no tiene la aprobación de la FDA, ¿no? Y ahí hay que aclarar bien si es de la FDA,
si es que Estados Unidos no la compra, ¿por qué la FDA tendría que intervenir? Entonces, como no tiene la aprobación de la FDA, como dicen, no, la OMS no sabemos, entonces, ¿por qué traen esa vacuna? Aclárenos eso, doctor, porque la gente se lo cree al final y dice, no, esa vacuna china no sirve, ¿para qué la han comprado? Entonces, ¿es efectiva o no es efectiva la vacuna de Sinopharm? La vacuna de Sinopharm ha demostrado, cuando se ha hecho estudios en los Emiratos Árabes Unidos y en China, de que tiene un 79% de eficacia. Sí, es eficaz esta vacuna. Muy poco, dicen. Bueno, mira, vamos a comentar esto. Esto es muy importante. Ajá. Jaime, pero antes, por favor, entre paréntesis, solamente para terminar con el concepto que le prometimos a los oyentes de la vigilancia genómica. Por favor. Así como se hace vigilancia de casos en la comunidad para ver quién es positivo, quién es negativo, aislarlo, etcétera, en todos los países deberían hacer lo que se llama vigilancia genómica. ¿En qué consiste? En que cuando se analizan los virus que se encuentran en la gente, Jaime, debería hacerse lo que se llama la secuencia genómica, el análisis genómica, para ver qué tipos de mutaciones tienen, lo que describimos, si la mutación está en la espiga o no, si es que ya se está encontrando la variante X o la otra o esta otra. Y así se ha descubierto la variante inglesa en el Perú, por esta vigilancia genómica. El problema es que no tienen dinero. Ni en el INS, ni en las universidades no hay suficientes fondos para hacer vigilancia genómica. Entonces, si no ponemos inversión de dinero en lo que es la vigilancia genómica, podrán haber 20.000 variantes y nunca nos vamos a enterar, o nos enteraremos cada 3 meses cuando las pocas secuencias que se hagan nos lo indiquen. Porque es probable, doctor Huerta, que pueda eventualmente aparecer una variante aquí en el Perú. Claro. Porque los virus mutan permanentemente. Exacto, y no la detectemos porque no hacemos vigilancia genómica, porque no hay dinero. Así es que eso lo dejamos allí. Muy bien, tu pregunta es muy importante. Mira, acá hay varios aspectos, Jaime. Hay una en la que lamentablemente es consecuencia de los estereotipos y de las percepciones que tenemos los seres humanos. Durante años, ¿qué cosa? Hasta los memes lo dicen. Que esto es chino. No dura, pues. ¿Por qué? Porque los productos chinos son masificados, no tienen una calidad adecuada, no tienen un control de calidad adecuado, y los productos chinos comparados con los de otros países, pues tienen menor, entre comillas, calidad. Eso se nos ha quedado en la cabeza. Entonces, cuando te dicen que es una vacuna china, ya inmediatamente piensas que es un juguete chino, de esos que en 2 jugueteaditas ya se acabó. O un carro chino, claro, que tiene problemas, etcétera. Sí. Pero bueno, ¿qué es lo que se sabe sobre esta vacuna? Esta vacuna ha sido bien desarrollada, y lo que a mí, como científico, a mí me da mucha más confianza es que sus estudios de fase 1 y fase 2 han sido publicados en revistas científicas. Todos lo podemos ver, los científicos los han visto, han analizado y han dicho que es un producto de calidad que ha demostrado en la fase 1 en 144 personas y en la fase 2 en más de 700 personas que es una vacuna eficaz y que es una vacuna con pocos efectos secundarios y que tiene efecto. Eso es en fase 1 y fase 2. Y importante, publicada en revista científica en The Lancet. La segunda es que en fase 3 se ha hecho estudios en los Emiratos Árabes Unidos en más de 30.000 personas, en la China en miles de personas, y allí es donde se ha demostrado esta eficacia de alrededor del 79%. Entonces, el modelo que usa esta vacuna, no es que te digo que es fácil de hacer, no es tan difícil, tan sofisticado, por ejemplo, como el de Moderna o el de Pfizer, que usa el ARN mensajero. Este modelo de la vacuna china de Sinopharm usa el modelo clásico. Las vacunas que nos hemos puesto toda la vida. La de la polio, por ejemplo, claro, exacto. En la cual se saca el virus, se aísla de un paciente, químicamente se le inactiva, y luego esa es la vacuna. Es decir, es un virus, entre comillas, muerto, porque no son seres vivos, un virus muerto, inactivado, que te sirve como vacuna. Lo cual ya tiene tradición, tiene historia, y los países la han hecho, y los chinos la han hecho, y los indios la han hecho, y los americanos la han hecho, todo el mundo la ha hecho. Entonces, eso nos da confianza. Lo otro es de que nos hemos acostumbrado quizás, y todo el mundo se sorprendió, Jaime, cuando la vacuna de Pfizer y de Moderna, que fueron las primeras que salieron, tenían 94, 95. Entonces todos pensamos que ese debe ser el nivel, cuando en realidad la Organización Mundial de la Salud, la FDA, etcétera, han dicho que cualquier vacuna que pase del 50% ya es una vacuna aceptable. Entonces, con casi 80%, pues yo creo que es bastante aceptable esta vacuna. Y lo otro, la regulación. Mira, la regulación de las vacunas, la aprobación, la hace cada país.
Cada país es independiente de hacer su propia regulación. En el Perú va a ser DIGEMID, en los Estados Unidos es FDA. Y cuando la gente dice, ¿y por qué la vacuna china no ha sido regulada por la FDA? Porque China no va a venir a Estados Unidos a que su vacuna sea usada aquí. No porque no sea buena, sino porque Estados Unidos tiene muchas vacunas para toda su población, con lo de Pfizer, con lo de Moderna, con lo que viene de Johnson Johnson, lo que viene de Novavax, y ellos tienen su propio, digamos, acopio de vacunas. Esta vacuna, la china, la vacuna de AstraZeneca, la vacuna de Johnson Johnson, por su manejo, Jaime, que no requiere congelación, porque va a ser muy fácil transportarla, y por su precio, que es relativamente barato, sobre todo la de AstraZeneca, esa va a ser la vacuna que se va a usar en todas partes del mundo. Y la OMS, esa es otra, dice, pero no ha sido aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Sí. A ver, preguntémonos. Chile ya aprobó, ¿cierto? Ya está vacunando. Sí. México ya aprobó, está vacunando con la de Pfizer, ¿cierto? Sí. Costa Rica, igual. A ver, ¿ellos han necesitado que la OMS apruebe la vacuna de Pfizer? No, porque recién la vacuna de Pfizer ha sido aprobada por la OMS hace 2 semanas. Todavía no ha aprobado ni la de Moderna ni la de AstraZeneca. ¿Y para qué aprueba la OMS las vacunas? La hace, ¿por qué? Porque como ellos tienen COVAX Facility, que es el repositorio de vacunas del mundo, ellos no podrían repartir nada que no esté aprobado por ellos. Lo hacen básicamente por eso. Pero el concepto es que cada país es independiente en su regulación de vacunas, y va a ser aquí responsabilidad de DIGEMID, Jaime, que recibiendo el paquete científico de Sinopharm, que ya debe estar por llegar, para ver cómo han hecho los estudios, etcétera, DIGEMID diga, hemos revisado el paquete científico y para el Perú esta vacuna sí vale. Tenemos unas consultas más, doctor Huerta. Permítanos robarle unos minutos más de su tiempo. Hoy el presidente Sagasti, en una entrevista en El Comercio, dice que el retorno a la cuarentena es una opción extrema, pero surgen también dudas si es que en la medida en que esta nueva variante es más contagiosa, pues habría que aislar a las personas, no sé si como la cuarentena de marzo o cuarentenas focalizadas, o retroceder a alguna fase de la reactivación económica. Y también vamos a hablar, doctor Huerta, de, y le pongo comillas y cursiva, a la llamada vacuna peruana, que sería bueno aclarar algunas cosas al respecto. Con eso y más volvemos en Ampliación de Noticias. Renueva tu hogar con Casa Grande. Salas, comedores, dormitorios en nuevos colores y diseños exclusivos desde 999 soles. Y llévate nuestra super oferta. En este tiempo debemos estar unidos e informados frente a la COVID-19. De lunes a viernes a las 3:30 de la tarde, mantente al tanto en Todo sobre el Coronavirus con el doctor Elmer Huerta. Gracias por estar con nosotros. Soy el doctor Elmer Huerta. RPP, la voz del Perú. Hola, hoy quiero hablarte sobre cómo puedes negociar tu deuda con otra institución financiera. Lo más importante que sepan es que cuando ustedes vayan a realizar ese trámite, tienen que tener 2 cosas bien presentes. Al vender una deuda, deben de conseguir una mejor tasa de interés, con lo cual el monto total será menor a pagar. Y la otra es que puedan tener una cuota que sea más conveniente en estos momentos al presupuesto que ustedes pueden tener. Por lo cual, seamos atentos a las tasas de interés que nos van a ofrecer y cómo nosotros podemos aprovecharlas a nuestro favor. Por eso es muy importante que hagamos un análisis de las diferentes instituciones financieras. Soy Walter Eizaguirre, experto en finanzas personales. Un día como hoy, 10 de enero, en 1929, Tintín, el famoso reportero de caricatura, aparece por primera vez en la revista Le Petit Bantiem. Este personaje, creado por el dibujante belga Hergé, hace su primera aparición junto a su fiel compañero, Milou, en la tira cómica
Tintín en el país de los soviets. La gran acogida de esta primera historia motiva al autor a desarrollar una saga que llevaría a Tintín a inhóspitos lugares del mundo, viviendo increíbles aventuras. La serie de 24 capítulos ha vendido más de 250 millones de ejemplares, ha sido traducida a más de 50 idiomas y ha llegado hasta las pantallas de la televisión y el cine. 42 años más tarde, un día como hoy, en 1971, fallece en París la modista francesa Coco Chanel. Nacida en 1883 en un humilde pueblo francés, es abandonada por su padre en un orfanato, donde es educada por monjas y aprende a coser. Gracias a su empuje, en 1913, abre una tienda de sombreros con el apoyo económico de su antiguo amante, Etienne Balsan. Poco después inaugura su primer taller de costura, donde reemplaza los atuendos recargados de la Belle Époque por una moda más sencilla e irreverente. Desde entonces, Mademoiselle Chanel impuso un estilo que cambiaría la forma de vestir, pensar y vivir de las mujeres. Esto sucedió un 10 de enero, un día como hoy. Son las 8 de la mañana con 36 minutos. Continuamos aquí en Ampliación de Noticias. Hoy domingo 10 de enero del año 2021. Soy Jaime Chincha y los acompaño hasta las 10 de esta mañana. Estamos conversando con el doctor Elmer Huerta sobre los cuidados que debemos de tener con esta nueva variante del Reino Unido. Y hoy en El Comercio, doctor Huerta, amigos, el presidente Sagasti ofrece una extensa entrevista que, entre otros temas, habla de la posibilidad del retorno a la cuarentena, que, según el presidente, es una opción extrema. Ciertamente la gente comienza a hablar, comienza a rumorar y a decir, uy, se nos viene la cuarentena, hay que tener cuidado o retroceder algunas fases. Es lo que en Lima pues nos ha gustado y hemos practicado toda la vida, que es la Radio Bemba, ¿no? Nos vamos hablando, nos vamos diciendo y esto y el otro y aquello. Pero yo pensaba, escuchándole, respecto a los cuidados y sobre todo a lo agresiva que es esta nueva variante, sí, en la medida en que es más contagiosa, sí, en la medida en que a mayor cantidad de contagios pueden producirse más muertes, hay ciertamente un número importante de muertes el día, y preocupante además, el día viernes 96 muertos por coronavirus y ayer sábado 68 muertos por coronavirus. Es como dos buses interprovinciales que se cayeron al abismo y murieron todos, más o menos, para hacer esa idea. ¿Es una opción que no se debería, descartar, doctor Huerta, en la posibilidad de una cuarentena como la de marzo, entendiendo que una persona puede contagiar a 6 o 7 y la gravedad de este virus puede precisamente hacer lo que estamos diciendo, que contagiar a más personas? La respuesta corta es no, no se puede descartar eso, Jaime. Ajá. Absolutamente no. Mira lo que ha pasado en Inglaterra. Los ingleses pensaron que habían pasado y Boris Johnson se ha tenido que ver obligado a decretar una tercera cuarentena en Inglaterra. Alemania igual está teniendo el número de casos más grandes que ha tenido desde el comienzo de la pandemia en número de muertos. Entonces no se puede descartar que el Perú pueda regresar a un estado de cuarentena. Eso lo van a determinar los estudios de vigilancia epidemiológica. En el segmento anterior hablábamos de vigilancia genómica, o sea, hacer secuencia de los genomas para encontrar variantes. Aquí estamos hablando de vigilancia epidemiológica, en la cual se están tratando de determinar la prevalencia de la infección en determinadas regiones. Y si en el Perú empezamos a tener nuevamente lo que tuvimos en abril, en mayo, en el que los casos empiezan a aumentar, ya no tenemos camas hospitalarias, pues yo creo que no hay que llegar a eso, y previo a eso, con la vigilancia que se vaya a hacer, puedan tomarse medidas extremas como las que implicarían volver a una cuarentena. De tal modo que no se puede eliminar, lo han hecho otros países, yo no veo por qué el Perú no lo
lo podría hacer. No somos diferentes. Claro. Ahora, ciertamente hay o existen componentes sociales, económicos, que incluso podrían hacer difícil poder aplicar una restricción, un lockdown, como dicen los británicos, un encierro como el de marzo-abril, porque, claro, los ingleses, pues, o el primer mundo, le depositan el sueldo en la cuenta, él tiene la tarjeta, todos están en el sistema bancario, o la gran mayoría. Aquí eso es distinto, es todo lo contrario. Entonces esas consideraciones también van a sopesar inevitablemente. Absolutamente, Jaime, y esperamos de que hayan aprendido de la primera cuarentena que tuvimos. Y aquí es donde entra el papel de las universidades. Y siempre lo hemos dicho, Jaime, las universidades no están produciendo la investigación que se necesita para alimentar a quienes toman decisiones de políticas de salud. Ya deberían existir publicaciones, decenas de publicaciones de cómo no fue en la primera cuarentena, cuáles fueron las barreras para implementar adecuadamente una cuarentena. Esos factores sociales, económicos, deben estar ya sumamente documentados. ¿Y quién documenta eso? Las universidades, para que esa enseñanza, Jaime, sirva a los que hacen políticas de salud y decir, mira, en la primera no pudimos porque la gente tuvo que salir a trabajar. Claro. Entonces, si hiciéramos una nueva, en base a estos datos que nos están dando las universidades, lo que primero tenemos que hacer es asegurar un suministro de alimentos, un suministro de esto, de esta manera y de esta manera y de esta manera, es decir, aprender la lección. Sería un error volver a una cuarentena como la hicimos en marzo sin haber aprendido nada, y ahí es donde yo me atrevo a decir que las universidades tienen un papel fundamental en crear conocimiento. Hablemos, doctor, de esta así llamada vacuna peruana. El viernes se han emitido sendos comunicados tanto desde la Universidad Cayetano Heredia como desde el laboratorio peruano Farvet. Y esto porque el presidente Sagasti, en su mensaje anunciando las vacunas, se refirió en un momento a respaldar o apoyar una vacuna peruana y la llamó así en esos términos. Pero el responsable de Farvet, el CEO de Farvet, Manolo Fernández, ha dicho que él se ha vacunado, su familia se ha vacunado y su equipo se ha vacunado, pero el problema es que no se han hecho ensayos en seres humanos. ¿Cuáles son los reales procedimientos, fases, para llamarle a un experimento así vacuna? Para recién conseguir el estatus de vacuna y no llamarlo anticipadamente así porque sí, porque es peruana. Entonces, como es peruana hay que decirle vacuna así nomás per se, ¿no? Exacto. No, y atrévete a criticarla. Ya no eres peruano, igual que cuando criticabas a Pizarro. Eres un vendepatria, eres un vendepatria. Así somos los peruanos, hay que entender eso. A ver, ¿qué cosa es esto de la vacuna peruana? Pues es un intento, es un proyecto para que se desarrolle alguna vacuna en su momento. Y es un producto que se usa por vía nasal y que usa vectores virales para que de esta manera la persona pueda tener defensa. Muy bien. Recordemos lo básico. Lo que siempre hemos dicho a nuestros oyentes, Jaime, que las vacunas se hacen en dos grandes etapas. La primera se llama etapa preclínica. Esas se hacen en animalitos, en células, en el laboratorio, en tubo de ensayos. Allí para nada interviene el ser humano. Para nada. Preclínica. Al parecer, y eso lo ha dicho el doctor Simic, que trabaja en la Universidad Cayetano Heredia, que este producto ha terminado esta fase preclínica y parece que tiene buen prospecto, como se dice. Muy bien, hasta ahí la universidad. Fíjate, y esto es importante. Cuando hablamos de la Pfizer, por ejemplo, hay dos empresas que salen, o dos organizaciones. ¿Qué cosa? Pfizer BioNTech, ¿te acuerdas? Sí. Cuando hablamos de la de AstraZeneca, ¿quién aparece? AstraZeneca Oxford. Todas estas vacunas van así. Es un centro académico que es el que hace, digamos, la parte material, intelectual de todo el trabajo, y la empresa que es la que fabrica, etcétera, la parte ya comercial o producción en masa. Igual acá, la Universidad Peruana Cayetano Heredia tiene mucho que ver en el desarrollo de esto, y la empresa es Farvet, de la cual el señor Fernández es el dueño y el CEO, como lo has dicho. Muy bien. Entonces, dicho eso, aparece el comunicado del señor Fernández, que parece que pues es muy querido, obviamente, en su tierra, en el sur. Dice, yo ya me vacuné a mi familia, y obviamente la universidad dice, un ratito, señor, ¿qué está usted diciendo?
para que se vacunen los seres humanos con este producto que ni siquiera se ha usado jamás en seres humanos, usted tiene que tener autorización de la DIGEMID, usted tiene que presentar un proyecto a la DIGEMID para que nos autorice a hacer la fase clínica, porque no se ha hecho ni fase 1, ni fase 2, ni fase 3, para lo cual se requieren unos recursos extraordinarios que no los tenemos. Entonces, ese es el gran problema, ¿verdad? Que se ha creado digamos, entredicho entre la universidad, que es el centro académico, que le ha dicho, señor, usted no puede pues, salir a decir que se ha vacunado hoy toda su familia, porque ahora la gente va a querer que le pongan la vacuna, y no tenemos nada. En realidad nunca la hemos probado en seres humanos. Entonces yo creo que es un asunto de personalidad, y es cierto lo que tú dices, el señor Fernández pues sale, yo creo que muchos de nuestros oyentes lo habrán visto, cuando dice que la ivermectina es mejor que una vacuna. Entonces, ¿cómo una persona que está fabricando una vacuna y que recibe dineros del Estado para fabricar una vacuna pueda decir que una ivermectina es mejor que una vacuna? ¿En qué cabeza entra? Entonces yo creo que aquí hay un problema de personalidad, hay un problema de creencia, de cierto tipo de cosas que ojalá que lo solucionen. El hecho es que vacuna peruana está en pleno desarrollo, se ha probado recién en animalitos, en células aisladas, la etapa preclínica, y está muy, muy, muy lejos de ser un producto que todos podamos aprovechar, y a mí me parece que pues no es lo correcto que alguien, en este caso el señor Fernández, diga, ya me vacuné, ya vacuné a mi familia completa. Eso me parece que es irresponsable. En todo caso, piano, pues, ¿no? Si en algún momento logra la fase 1, la fase 2, la fase 3, entonces hay una importante cantidad de peruanos que han pasado las fases, ¿no? Y no les ha ocurrido nada. Enhorabuena, ahí recién tendríamos una vacuna peruana. Correcto, en este momento tenemos un esbozo de vacuna peruana, una candidata, porque recuerda que hay más de 200 de estas compañías en el mundo que están haciendo lo mismo, y me parece muy bueno, no digo que no, que me parece muy bien que estemos en ese camino, pero como tú dices, piano, y no está bien de que salga el CEO diciendo, ya me vacuné, ya mi familia se vacunó. Entonces la gente que no sabe de estos detalles, ¿qué va a decir? Yo también quiero. Exacto. Y si no le dan, no le dejan hacer al señor Fernández. Mira cómo no lo ayudan. Lo están boicoteando porque es peruano. Los grandes intereses. Los grandes intereses, ¿no? Exacto. Claro, entonces que le den ivermectina, entonces se mezcla todo. Y yo creo que aquí la responsabilidad de estos dirigentes es importante. Doctor Huerta, como siempre un gusto haber podido conversar con usted esta mañana. La noticia surgió el día viernes, hay que tener mucho cuidado con esta nueva variante o estas nuevas variantes en realidad. Los virus son así, los virus mutan, los virus van variando precisamente porque la idea es que quieren seguir multiplicándose. Es la razón, la naturaleza de ser de los virus. Contra eso no vamos a poder cambiarlo. Lo que tenemos que hacer es cuidarnos. Es la historia de la evolución. Gracias, doctor. Que tenga un buen domingo. Gracias. Buenos días a todos. Chao. Las 8:47 toca la pausa y regresamos con más aquí en Ampliación de Noticias. Una ciudad debe tener por lo menos 9 metros cuadrados de espacios verdes por habitante. Sin embargo, en el Perú, ninguna ciudad llega a cumplirlo. Por eso es tan importante que cuando utilicemos nuestros parques, los cuidemos. Sobre todo en tiempos de pandemia, donde los espacios abiertos y ventilados son más que necesarios. Cuidar nuestra ciudad también es cuidar nuestra salud. Ciudades con Futuro es organizado por ERPP con el apoyo de Enel. Consejo Vital. Doctor Huerta, si ya tuve COVID-19, ¿existe algún riesgo de reinfección? Sí, la reinfección, definida como una segunda infección y que ocurre por lo menos 90 días después de la primera, es un hecho científicamente demostrado, incluyendo al Perú. Debido a que la comparación de las secuencias genéticas del primer y segundo virus que causan enfermedad es muy difícil de ser demostrada, no se sabe exactamente cuán frecuentes son las reinfecciones. La recomendación práctica es que una persona que ya pasó la enfermedad debe seguirse cuidando como si no la hubiera tenido. Este es un consejo vital de RPP. Este año ha sido absolutamente atípico en temas económicos.
En todo el mundo, una contracción económica muy severa. La economía afecta a todos los peruanos, ya sea de manera directa o indirecta, y por eso es importante entenderlo. Oye, es mi plata, yo he aportado, yo quiero que me devuelvan, no tengo trabajo, necesito el dinero. Soy Omar Mariluz, y en Economía para Todos te explicamos de forma clara y directa cómo la economía impacta en nuestras vidas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, Economía para Todos, solo por RPP, La Voz del Perú. Son las 8 de la mañana con 50 minutos. Continuamos aquí en Ampliación de Noticias. Hoy domingo 10 de enero del año 2021. Mi nombre es Jaime Chincha y los acompaño aquí en RPP Noticias hasta las 10 de esta mañana. Los cuidados contra esta nueva variante del coronavirus son hoy más que nunca importantes. Es decir, los cuidados que ya aprendimos desde marzo, tenemos que no resbalar en ninguno. La mascarilla, el distanciamiento, el lavado de manos, las aglomeraciones, el espacio cerrado o el espacio abierto. Recuerden que en el espacio abierto hay menos probabilidad de contagiarse que en los espacios cerrados. Y estamos en campaña. Entonces uno dice, ¿cómo se van a realizar mítines, aglomeraciones políticas, etcétera, etcétera? Hoy el ministro del Interior, por ejemplo, en una entrevista en Perú 21, dice que aquellos candidatos que no respeten las reglas sanitarias para evitar el COVID-19 serán multados. Y eso fue lo que el Jurado Nacional de Elecciones esta semana le pidió al gobierno, concretamente. La policía, dice el ministro Hélice, se prepara para actuar dentro de las campañas políticas. Hoy, a través de un mensaje en sus redes sociales, la candidata de Fuerza Popular, la señora Keiko Fujimori, se ha pronunciado precisamente sobre las actividades de campaña, por lo menos sus actividades, y esto fue lo que dijo. Durante el mes de enero trabajaremos bajo los siguientes criterios. Mis visitas en todo el país serán muy reducidas. Se limitarán a grupos de máximo 15 personas. Serán en lugares ventilados, con una distancia mínima de 2 metros, estrictamente con mascarillas. Mis actividades no serán anunciadas para evitar cualquier tipo de aglomeración. No se convocará a la prensa para no poner en riesgo a los trabajadores de los medios. Si me acompañan en algún momento, será uno por uno. Esto además es importante lo que dice la señora Fujimori y debería ser replicado por los demás candidatos, o por lo menos que hagan el respectivo anuncio. Ahora hay que ver también, ¿no? Los cuidados que está anunciando la señora Fujimori tendrían que ser igual evaluados y puestos a prueba en el terreno, porque si bien es cierto, no anuncian a la gente que van a ir a determinado lugar, no anuncian a la prensa que van a ir a determinado lugar, pero ahora la gente se entera en 2 patadas, en 2 minutos, que hay algo y pueden ir hacia allá. Entonces mucho cuidado también, porque repito, el ministro Hélice habla de multas a las agrupaciones políticas que generen aglomeraciones. Dicho como está explicado por la señora Fujimori, suena bien, pero hay que verlo en la realidad. La gente igualmente puede desbordarse y aglomerarse, que es lo que no se debe hacer. En cuanto a la vacuna, la canciller, en una entrevista ayer con Fernando Carballo, la señora Elizabeth Astete, ha confirmado o reiterado que el 1.000.000 de vacunas anunciado por el presidente Sagasti llega este mes. Lo que falta, según la canciller, es firmar el contrato de las 37 millones de vacunas. El embajador del Perú en la China se va a reunir con el presidente de Sinopharm para confirmar esto de una vez, ¿no? Y el contrato hay que firmarlo de una vez también, y hay que moverse como locos. Y si es posible que el presidente Sagasti le pida autorización al Congreso para irse a la China, se va. Debería ser ese el talante, ¿no?
Si la cosa se demora, algún funcionario la hace larga, en los aeropuertos la cosa se complica, qué sé yo. Sea lo que sea, hay que hacer. Repito, y si el presidente Sagasti se tiene que ir a la China a reunirse con Xi Jinping, pues lo tendrá que hacer. Vamos a ahora revisar precisamente la logística, cómo las regiones están o no preparadas para vacunar. En primer lugar, con este 1 millón que llega este mes, la idea es vacunar al personal de salud, a los trabajadores de la salud y a las enfermeras, todos los que están, digamos, en la primera línea, ¿no es verdad? Conversamos con la licenciada Milagros Rosales, ella es coordinadora del área de inmunizaciones de la Gerencia Regional de Salud de La Libertad. ¿Cómo le va, señora Rosales? Bienvenida. Muy buenos días, gracias. Muy bien, hasta ahora, gracias. Qué bueno, nos alegramos por eso. ¿Cómo han planificado o cómo están planificando el proceso de vacunación en la región La Libertad? ¿Cuál es la logística que tienen? ¿Cuál es la logística que les falta? Si solo lo hará el gobierno regional o también van a requerir de los privados. Cuéntenos, por favor. Bueno, para comentarle que nosotros como Región La Libertad venimos desde el mes de septiembre haciendo un trabajo de microplanificación de las actividades a realizar en cuanto se tenga la vacuna contra la COVID-19. Nosotros ya contamos con un plan regional aprobado con resolución gerencial que fue remitido a la ministra por parte de nuestro gobernador, en el cual detalla todas las acciones a realizar por fases de intervención. Aún no tenemos la fecha exacta hasta el momento que nos estaría llegando la vacuna, tampoco el monto que nos estarían distribuyendo en una primera fase para el personal de salud, pero sí ya tenemos el detalle de todos los insumos incluso a utilizar por cada fase de intervención. Es así que ante cualquier eventualidad que el Ministerio de Salud no nos cumpliera con remitir todos los insumos y también el presupuesto para el contrato de recurso humano, nosotros tenemos ya previsto nuestro recurso humano que se estaría sumando a las actividades de vacunación en turnos extra, recurso humano que está haciendo actividades asistenciales en otros servicios. Nosotros tenemos nuestro plan B, como decir, para que en cuanto se tenga la vacuna nosotros podamos ejecutar la actividad de vacunación. Ahora, ¿tienen el personal suficiente para esta planificación de la vacunación? Porque, por ejemplo, el gobierno regional de su región, La Libertad, está pidiendo 43 millones de soles para cumplir con las 3 etapas de la vacunación. Necesitan 43 millones de soles y eso evidentemente tiene que considerarse en el presupuesto del próximo año. Ese es un monto razonable. ¿Quién lo va a administrar? Y lo que le decía hace un momento, si tienen al personal médico suficiente para llevar a cabo estas 3 etapas. No, definitivamente no se cuenta con el recurso humano para hacer la actividad de vacunación suficiente y lo mínimo que podemos nosotros responder ante la llegada de la vacuna, que se presume que sería este fin de mes, nosotros estaríamos respondiendo con nuestro personal de salud para vacunar al grupo de riesgo de la primera línea. Para ellos nosotros sí estaríamos respondiendo de alguna forma. Sin embargo, para el tema de vacunación de las demás fases, que es adultos mayores, personas con comorbilidad y el otro grupo que es las personas de 18 años o más, no contaríamos con el recurso humano. Nosotros requerimos aproximadamente 1.637 grupos, brigadas de vacunación, que está compuesto por un profesional de enfermería más un personal de apoyo para el registro de la información. Es decir, que es un número considerable
que como región no estaríamos respondiendo si es que recibiéramos la vacuna en un solo momento. Hay que recordar que las fases de la vacunación han sido aprobadas por el Ministerio de Salud y son 3. La fase 1 es la de los trabajadores de la salud, las Fuerzas Armadas, la